¿Sí? Y ahora veamos el factor de seguridad al deslizamiento. Entonces, 4, factor de seguridad al deslizamiento. Factores al deslizamiento igual sin sismo y con sismo, ¿no? En este caso sería sin sismo. Entonces tenemos acá un N1 que vendría a ser la normal, ¿no? La componente normal. O sea, sería la reacción simplemente, la normal, ¿no? Esta reacción. Entonces la normal en toneladas va a ser igual al peso de la zapata más peso de la pantalla, más peso del relleno de la puntera, más peso del relleno horizontal del talón, más peso del relleno inclinado del talón, más el empuje total vertical, este de acá, ¿no? Este vendría a ser nuestra normal. ¿Ya? Y ahora necesitamos el factor de seguridad al deslizamiento. Factor de seguridad al deslizamiento va a ser igual a la normal por el mu. ¿Qué cosa es mu? Mu es un coeficiente de fricción del suelo. ¿Ya? Entonces necesitamos ese mu. Mu es un coeficiente de fricción del suelo. Va a ser igual a la tangente del ángulo de fricción. 0,67 sería nuestro mu. Ahora sí, el factor de seguridad del deslizamiento va a ser igual a la normal 1, o bueno, la normal por este coeficiente, más el empuje pasivo, que no lo vamos a considerar, que es 0, entre el empuje total horizontal, este de acá, más el empuje del agua en este caso, ¿no? Bueno, no tenemos agua, así que queda ahí. Y nos sale 2,92, 2,93. Este factor del deslizamiento tiene que ser mayor a 1,5. ¿No? Mayor a 1,5. La norma indica que tiene que ser mayor a 1,5. La norma es 0,50. Cuando no incluye sismo es mayor a 1,5. Cuando incluye sismo es mayor a 1,25. Ahora veamos el factor de seguridad al volteo. Entonces necesitamos un momento resistente. ¿Ya? Entonces, momento resistente en toneladas metro. Ese momento resistente va a ser igual al peso de la zapata por el X de la zapata. Aquí está peso de la zapata por el X de la zapata. Más el peso de la pantalla por el X de la pantalla. Más el peso del relleno de la puntera por el X del relleno de la puntera. Más el peso del relleno horizontal del talón por el X del relleno horizontal del talón. Más el peso inclinado por el X inclinado. Más el empuje total vertical por el X total vertical. Por el X total. Más el empuje pasivo que no lo consideramos.
Entonces tenemos un momento resistente de 40,59. Momento resistente de 40,59. Y también vamos a tener un momento activo, ¿no? Este vendría a ser los resistentes y esto es lo que te empujan, ¿no? Lo que hacen que te voltees, el activo. Entonces el momento actuante va a ser igual al empuje total horizontal por el Y total, más el empuje del agua por el Y del agua. En este caso no tenemos. Entonces ya tenemos acá 11,77 como momento actuante. Ahora, factor de seguridad al volteo. ¿En qué unidades? No, no tiene unidades. Va a ser igual simplemente el momento resistente entre el momento actuante. 3,45. Y obviamente esto es mayor a 1,5. Entonces estamos bien. Y finalmente la verificación de presión. Acá es donde mancamos, ¿no? Generalmente porque siempre suele haber tracciones y no puede haber tracciones, ¿no? Entonces colocamos 6 factor de seguridad al... No, no, no. Verificación de presiones. Entonces tenemos esta parte. Necesitamos la excentricidad. Entonces la excentricidad, ¿qué es igual? O sea, la excentricidad simplemente es la distancia de la carga, porque vamos a tener una carga y vamos a tener una distancia con respecto al centroide de la cimentación o de la base de la calzadura, ¿no? Y esa va a ser nuestra excentricidad. Entonces la carga P por la excentricidad me va a dar un momento con respecto al centroide. Entonces la excentricidad en metros va a ser igual a B medios menos momento resistente entre momento actuante. Entre todo esto, no, menos, acá es menos, momento actuante entre la normal. Ese valor me sale 0,28. Y ese valor tiene que ser menor a B sextos. ¿No? B sextos. Bueno, nuestra base es 2,40 m. Entre 6, 0,4. Y sí es correcto. OK. Entonces ya está pasando, ¿no? Porque nos va a salir un esfuerzo máximo. Nuestro esfuerzo máximo en toneladas por metro cuadrado. Ese esfuerzo máximo va a ser igual a la normal 1, bueno, la normal entre la base por 1 más, pero esto es siempre y cuando estamos considerando un metro, ¿ya? Un metro. Siempre colocar un metro. 1 más 6 por la excentricidad entre la base. Nos sale 22 toneladas y eso es menor a las 35 toneladas, menor al esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible.
Bien, entonces como pueden ver, ya se ha sustentado que esta sección va a funcionar. Ahora, 2,40 m es bastante, ¿no? Entonces debemos optimizar. Pero ¿qué tanto? A ver, esto tiene que ser menor a 35, menor a 1,5, menor a 1,5. ¿Cómo podríamos optimizar? Si acá tenemos 80 y acá 40, 40, que todo sea 30, digamos. Entonces sería 80 más 30, 1,10 m, 1,40 m, 1,70 m, 2 metros, ¿ya? Con una base de 2 metros. ¿Qué sucede? Mayor, mayor, menor. Podemos disminuir más de 2 metros. A ver, digamos 20 centímetros sería 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m. Mayor, mayor, menor. Y yo creo que ahí está bien, ¿no? Ahí estamos al límite, porque esto tiene que ser menor a 35. Entonces, esa sería nuestra sección final de nuestra calzadura, con una base de 1,60 m. ¿No? De todas maneras, es bastante, 1,60 m de profundidad. ¿Y tendrán alguna consulta? Generalmente esto es lo que nos va a matar, ¿no? La capacidad portante. En este caso, como tenemos tan buen suelo, pues nos sale así. Imagínense si hubieran tenido un suelo regular, no tan bueno, posiblemente, miren, este esfuerzo nos hubiera perjudicado. Ahora, lo malo es que acá nos sale 0,42. Y recuerden, ¿no? Tiene que ser 1,60 entre 6. Es mayor. Entonces, no podemos. Esto tendría que estar eh, programado, ¿no? Para que nos avise, ¿ya? Entonces tiene que ser menor a la base entre 6. Entonces no podemos utilizar 1,60 m, ¿ya? El siguiente caso era 2. Con 2 nos sale una excentricidad de 0,34. Ahora 2 entre 6 es 0,33. Incluso no podemos utilizar tampoco con 2. El siguiente caso sería, a ver, 2,20, ¿ya? Con 2,20. Con 2,20 la excentricidad. 2,20 entre 6, 0,36, 0,32 es menor, sí. Entonces, eso es lo que nos limita, ¿no? Este término. Esta excentricidad tiene que ser menor a b sextos, sin sismo. Cuando haya sismo, puede ser hasta b tercios, ¿ya? Pero sin sismo tiene que ser menor a b sextos. Entonces, nuestra base va a medir 2 metros 20. 2 metros 20. Entonces ya ustedes cuando hagan el plano, pues lo tienen que detallar. Sí, toda la calzadura es un concreto ciclópeo. Entonces, esas serían nuestras 4 calzaduras, ¿no? Bueno, nuestras 4 secciones. La primera, pues debería medir más 25, ¿no? 1,05.
1,05. La segunda debería medir 1,30 m. ¿O no? A ver. No, más, ¿no? Tenemos 220 entre 4. No, 220 menos 80 sería entre 4, 35. Entonces 35 más 0,80, 1,15 m. Entonces el primer bloque va a tener una profundidad de 1,15 m. El segundo bloque va a tener una profundidad de 1,40 m. Más 30, no, 1,50 m. De ahí 1,85 m y luego 2,20 m. Ese vendría a ser tu calzador. Y obviamente tu cimiento que tiene 80. 80. ¿Se puede optimizar esto? Quizás si consideran el delta, ¿no? Habíamos nosotros considerado un delta de 3/4 el ángulo de fricción, pero ese delta podría llegar a ser igual al ángulo de fricción, ¿no? Y eso nos ayudaría aún más. Pero siendo conservadores, este vendría a ser un modelo correcto. Lo otro es considerar factores de seguridad menores a 1,5. ¿Por qué? Porque es una estructura momentánea, ¿no? No es una estructura que va a durar 50 años. Entonces podríamos bajarlo, ¿no? Digamos hasta 1,2, 1,1, ¿no? Ya depende del diseñador, ¿no? Pero podrías hacer ambas verificaciones y sustentarla en la memoria de cálculo modificando el delta. Este delta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este delta puede llegar incluso a ser el mismo ángulo de fricción, ¿ya? Entonces, ahí ya baja todo, ¿eh? 0,21. Entonces ahí podemos optimizar aún más. Pero esto sería lo adecuado, lo ideal, lo óptimo, ¿no? Lo conservador. La cal segura mide prácticamente 4,80 m este muro, ¿no? Pero la cal segura solamente tiene 4 metros. O sea, ¿cuál es la mitad de 4,80? 2,40. Incluso tiene menos que la mitad, ¿no? Recuerden el predimensionamiento. Bien. ¿Tendrán alguna consulta? El peso del edificio adyacente te va a ayudar a controlar el deslizamiento y el volteo, ¿ya? Por eso no se considera. Podrías considerarlo en la capacidad portante, perdón, en las presiones, ¿no? Acá donde dice la normal, acá no, esta normal. Ahí se incrementaría el peso de la edificación por metro lineal, ¿ya? Haces el metrado de la edificación, puede ser un piso, 2 pisos, 3 pisos, y cuánta carga baja por ese muro, ¿no? Entonces, eso se agregaría acá, pero solamente para verificación de presiones, ¿no? Obviamente eso va a incrementar la presión,
¿no? Digamos que acá fuera más, digamos, 10 toneladas por metro lineal, ¿no? Aumenta, ¿no? Pero tienes que hacer un metrado de cargas, pero solamente para la verificación de presiones, ¿no? Porque para deslizamiento, obviamente vas a mejorar, ¿no? Mira, 371 y para volteo también. O sea, no tendría sentido considerar ni en deslizamiento ni en volteo, solamente en verificación de presión. Bien, entonces ha sido ya el último tema que nos tocaba. Mm, sí, pues, ya hemos concluido con todo. De todas maneras, acá ustedes pueden terminar, ¿no? El tema de sismo en muros, ¿no? Bueno, no veo cabe, ¿no? Que hay un manual bien detallado, incluso también para nivel freático, ¿no? Cuando tiene agua. ¿Ven? Entonces, ha sido todo. Fue un placer, una experiencia grata haber compartido lo aprendido y siempre se aprende algo, ¿no? En la experiencia, sobre todo, diseñando, construyendo, enseñando, ¿no? Siempre se aprende algo, ¿eh? Ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias a todos.